La posibilidad de poder enseñar la palabra de Dios es una responsabilidad que Dios ha dado a algunos, pero esa responsabilidad llega consigo también graves consecuencias cuando el que enseña, en este caso el maestro, no enseña apropiadamente la Biblia o, lamentablemente, a causa de esa posición, se encuentra con el pecado de la soberbia. Vamos a ver hoy día cómo el Señor Jesucristo llama la atención a los maestros de Israel que lamentablemente habían caído en la desobediencia y en la falta de respeto de la palabra de Dios. Es nuestra lección de hoy día, en un momento con Dios. Jesucristo seguía enseñando en el templo. Por este momento era tiempo del Señor para comenzar a dirigirse a sus oyentes, para que pongan atención en la manera como ellos tenían que observar la conducta y el mal comportamiento de aquellos que eran los maestros. En ese tiempo, los sacerdotes, sobre todo los escribas y los fariseos, además de los saduceos, eran quienes trataban de enseñar al pueblo lo que ellos consideraban era correcto. Recordemos de que ellos, lamentablemente, a causa de las tradiciones que habían añadido a la enseñanza de la palabra de Dios, habían alejado al pueblo tras propios preceptos, haciendo de que, lamentablemente, el pueblo siga ritos que no estaban establecidos en la Biblia o en el Antiguo Testamento, como nosotros conocemos. Y es así como el pueblo tenía que ser alertado de este mal comportamiento de sus maestros, para que les pongan atención y se den cuenta que lo que estaban haciendo era ir en pos de aquellos que estaban enseñando y viviendo inapropiadamente. La franqueza y la claridad con que Jesucristo les enseña por parte en ese momento por parte del Maestro era importante para que ellos puedan darse cuenta de que lo que quería decirles era muy serio. En el versículo 38 de Marcos 12 les dice y les decía en su doctrina. Era el tiempo de la enseñanza, de la cátedra del verdadero maestro, y les decía, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. Y les sigue hablando. Obviamente en el pasaje de Marcos leemos un resumen de todo lo que esto decía, pero en Mateo vemos nosotros una descripción más amplia de todo el llamado de atención que Dios hace en contra de aquellos que estaban enseñando en Israel. Les decía que tenían un problema de falta de humildad y de prudencia. Ellos querían vestirse con ropa ostentosa, llamando la atención. Dice de que inclusive iban a las plazas y se paraban en la mitad para que la gente los buscara y les diga maestro. Buscaban levantar su ego, buscaban reconocimiento del pueblo a través de una posición. Estaban queriendo tomar ventaja de lo que ellos eran, en este caso maestros. Dice que también ellos iban a las casas de las viudas y les exigían que les dieran más dinero en pos del beneficio del templo. Obviamente estaban abusando de la vida de la economía de estas pobres mujeres que lamentablemente en su temor hacían lo que creían era necesario para poder beneficiarse a sí mismas, al obedecer a quienes ellos consideraban eran los maestros. Sus oraciones, las de los escribas y los de los fariseos, eran largas, tratando de llamar la atención, por al mismo tiempo tratando de, entre comillas, nuevamente, mostrar que había piedad en ellos. Pero lo único que hacía era tratar de demostrar hacia el pueblo, de una manera vana y egocentrista, que ellos eran piedosos, eran personas que seguían al Señor. Pero no era así. También ellos querían ser invitados a las reuniones y querían ocupar los primeros lugares, las primeras mesas y buscar de esa manera sacar privilegios a causa de esto. Pero lo más grave de todo es que al ser maestros ciegos, como el mismo Señor les dice, ellos lamentablemente no estaban aceptando la verdad de la palabra de Dios y también estaban alejando a la gente de del verdadero camino de la salvación, que era la fe en Jesucristo, poniendo un énfasis demasiado absurdo en favor de las obras que el hombre podía hacer para lograr la salvación, en vez de mirar la fe en Jesucristo,
y del sacrificio del Cordero de Dios para redimir el pecado del hombre. Y es ahí donde ellos caen en el más grave pecado. Eso era lo que más afectaba al pueblo. Eran ciegos tratando de guiar a un pueblo ciego. Y lamentablemente lo único que podía hacer es que no les llevaban a ningún lugar. La vida espiritual de los sacerdotes, de los fariseos, de los saduceos, de los escribas estaba tan alejado de Dios que estaban llevando como modelo al pueblo y de esa manera alejando también al pueblo de los caminos del Señor. Para nosotros hoy día, la responsabilidad de quienes enseñamos la palabra de Dios también es importante. Nosotros podemos equivocarnos y alejar al pueblo de la verdadera enseñanza, de la verdadera doctrina. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. A veces, lamentablemente, el privilegio de poder enseñar también puede generar ego y soberbia. A veces tenemos el problema de querer buscar el reconocimiento del pueblo, porque anhelamos de que la gente nos mire por lo que estamos haciendo. Nosotros también necesitamos ser humildes. También necesitamos ser muy cuidadosos en qué aprendemos de la palabra y cómo la enseñamos. Pero también tenemos que poner atención a que la palabra de Dios tiene que ir transformando nuestras vidas para que nosotros no nos engañemos, como nos dice en Santiago, que de qué nos sirve escuchar la palabra de Dios si después de escucharla o de leerla, de estudiarla, nosotros mismos no la ponemos en práctica. La responsabilidad de aquellos que enseñamos es grande, como el privilegio es grande. Hagamos de eso una oportunidad para honrar al Señor, quien nos ha llamado a enseñar correctamente, pero también vivamos con temor y reverencia ante el cargo que tenemos y sobre todo ante aquel que nos llamó a servirle. Que Dios nos ayude.